¿Qué quiere llevarse usted hoy? Donde usted diga, esto es mío, lo voy a poner en práctica, yo sí sé, para no salir de aquí como oidores olvidadizos. Ese es mi objetivo en esta mañana. En esta mañana también escuché por ahí, parte de lo que leímos de la palabra en la alabanza es que había una razón para tener esperanza. Y esa razón es pensar en la fidelidad de Dios. Y esa razón es pensar en lo que Él ha hecho. Y esa razón es pensar en las obras y en las cosas que Dios ha hecho. Y me llama la atención porque esto es parte de lo que vamos a hablar. Y aunque fue Jeremías el que lo dijo, la Biblia no se contradice y eso está implícito en la palabra. Entonces, hoy vamos a trabajar con esto. ¿Qué quiere usted llevarse? Doña Alicia, ¿qué se va a llevar usted hoy para su casa? Que le va a dar vida, que la va a animar. Por eso usted tiene que seguirme. ¿O no? Usted también tiene que estar aquí, tiene que seguirme. Tiene que seguirme. Tenemos que seguirnos para poder captar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Amén. Y hoy vamos a estar trabajando entonces con la vida de Abraham. Y vamos a estar trabajando en el capítulo Romanos capítulo 4, porque vamos a trabajar en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Pablo viene y recoge la vivencia de Abraham y le trae un fundamento bíblico doctrinal. Y él se trae la vida, la historia de Abraham y le pone ese fundamento por el cual usted y yo tenemos que vivir. Entonces, si usted trajo la Biblia o tiene su Biblia electrónica o como usted trabaje, como usted me está siguiendo, usted vaya a Romanos capítulo 4 y quédese por ahí mientras yo le hago a usted una pequeña introducción. Yo no sé si usted se ha pensado o se ha puesto a pensar en la vida que tuvo Abraham. No sé si usted en algún momento, cuando ha leído Génesis, que es donde más lo leemos, usted ha meditado en la vida de este hombre. ¿Cómo es que conocemos nosotros a Abraham? Cuando nos preguntan, que nos hemos aprendido a veces hasta de memoria, ¿qué es lo que decimos de Abraham? Que Abraham es el padre de la fe. ¿Qué más decimos de Abraham? ¿Qué más? Que fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos. ¿Qué más sabemos de Abraham? Que Dios le recibió una promesa de parte de Dios. Dios le puso una gran prueba también. Ok. Bueno, hoy, pero hay algo que dice la Biblia específico de Abraham. ¿Alguien se acuerda? Hay una palabrilla ahí. ¿Alguien se acuerda? Dijo Ernesto que no me pusiera con cosas de chiquitos y yo estaba seria, creyó Abraham y le fue, ¿cómo es que dice el texto? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso, ¿verdad? Pero usted entiende la magnitud de esta expresión. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es eso de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Hoy, si usted me sigue a mí, si usted está aquí atento y me sigue, usted y yo hoy vamos a aprender juntos con el Espíritu de Dios que se mueve aquí en medio de nosotros. ¿Cómo fue que Abraham aprendió esto? ¿Y por qué dice la palabra que le fue contado por justicia? Abraham, en los tiempos en que él vivió, habían cosas muy diferentes. No era como en los tiempos de Jesús ni de los apóstoles, hermanos, ni en los tiempos de Isaías, ni en los tiempos de Jeremías. Los tiempos en que Abraham vivió, encontramos personas que eran sumamente supersticiosas, gente que inventaba cosas falsas para explicar las verdades que no entendían, gente que hacían sus propios dioses con sus manos, con sus cosas, gentes que construían pirámides y cosas para tratar de alcanzar la inmortalidad. Esta era la gente donde Abraham, este era el mundo donde Abraham se movía. Gente que decía que conocía a dioses, que tenía dioses, pero no eran dioses reales, no eran dioses verdaderos. ¿Usted había pensado que Abraham vivía en este mundo? ¿Usted ha meditado eso?
Y en un momento dado, de toda esta masa de malentendidos y malavanzados que habían en ese entonces, Dios vuelve a ver y saca un hombre. Dios viene y se interesa por Abraham. No es que Abraham era cristiano, ni era que conocía a Dios. Abraham era exactamente igual que ellos, supersticioso, idólatra, caminaba en sus cosas que no eran de Dios. Y Dios de esa mentira lo llama y se le muestra y se le revela. Y le dice: sal de tu tierra, deja tus parientes, tu parentela y vete, agarra tus cosas con tu mujer y ándate a la tierra que yo te voy a enseñar, que yo te voy a mostrar. Y este hombre, de todo eso, de ahí salió Abraham. Dice que a este hombre nosotros hoy lo conocemos como Abraham. En aquel entonces nadie conocía quién era Abraham. Es más, ni se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Nadie conocía quién era Abraham y menos Abraham. Pero Dios lo llama, le cambia el nombre. No se sabe por qué, pero simplemente le cambió el nombre. Amén. Y a este hombre es el que hoy nosotros conocemos, lo leemos, nos emociona, nos llama la atención. Decimos: ese hombre estaba loco, ¿cómo lo hizo? No sabemos, ¿verdad? Y les voy a decir algo específico de Abraham. Abraham con su vida afirmó que existía un Dios verdadero. Y no solo lo afirmó, se jugó la vida. Se jugó la vida, se la jugó por creer eso. Se jugó la vida por creer y caminar y decir: yo oí una voz diferente. Yo oí algo diferente, un Dios diferente, un Dios que ha hecho los cielos y la tierra, algo completamente diferente a lo que yo he vivido. Y por esa verdad voy a caminar. Y este es el hombre, Abraham, que como ustedes dicen, todo lo que ustedes dijeron, lo llamó de Ur, tuvo su esposa, tuvo un hijo, le pusieron una promesa, ¿verdad? De él hoy vamos a hablar. Dios lo llamó a caminar a él, a caminar en algo muy, muy diferente. Nadie sabía, él no entendía, él no. Es más, lo llamó a hacer un pacto. Todos sabemos, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿El pacto de qué? Que el pueblo judío lo practicaba. Y muchos todavía no sé si lo practican, me imagino que sí, los ortodoxos, de la circuncisión, para mostrar ahí que Dios verdaderamente le había hablado. Le dijo: venga, tráigame tal, esto y estos animales. Los partió y Dios se le presentó como una antorcha humeante y se paseaba por los animales. Esa vivencia la tuvo Abraham. Nadie le había explicado nada. Él no había ido a un culto. Él no sabía nada. Este es Abraham, hermanos, tal y cual es. Amén. Y Dios hoy trae una invitación para usted y para mí, o para mí primero y para ustedes, para nosotros como iglesia. Hay una invitación a que sigamos las pisadas de Abraham. Y como usted tiene ahí la Biblia abierta, vamos a leer en Romanos 4, versículo 17, parte B del versículo. Parte B del versículo. Yo lo voy a leer parte B porque aquí lo tengo aquí en mis apuntes y leo para ustedes. Dice: así que Abraham creyó en Dios, en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Verso 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara.
Verso 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Verso 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto, verso 23, es de lo que se le tomó en cuenta. No se escribió solo para Abraham, verso 24, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hoy vamos a trabajar esta fe de Abraham, esta fe donde decimos y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hoy vamos a trabajar esto. Hoy vamos a ver qué es eso de la fe de Abraham. Hoy vamos a trabajar qué es esto, como dice en Romanos, también en el verso 12 dice, y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser incircunciso. O sea, hoy vamos a ver qué es esto. Hoy vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esa fe que tuvo Abraham? ¿Qué lo hace a él tan diferente? Pero si usted y yo entendemos y hemos entendido y vamos a ir desmenuzando un poquitito la palabra, esos versículos que leímos, vamos a trabajar 3 aspectos de la fe que tuvo Abraham y cómo Dios quiere que nosotros sigamos esas pisadas. Porque si usted y yo caminamos de acuerdo a lo que Dios quiere, su fe, mi fe, nos va a ser contada también por justicia. No es que estoy diciendo que es por lo que usted haga, porque usted fue justificado por la gracia. Pero la vida suya, de lo que usted cree, debe de manifestarse, debe reflejarse en un caminar como lo hizo Abraham. Amén. ¿Me siguen? Ok, entonces vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con este versículo, Romanos 4:17b. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Vamos a trabajar esto, ¿ok? Vamos a ver. El primer punto que vamos a trabajar, que está ahí en ese versiculito que acabamos de leer, es la fe de Abraham. Lo primero que vamos a trabajar es esto. La fe de Abraham, para que a usted le quede claro y a mí también me quede claro, no está basada en él mismo, está basada en Dios. Primer punto doctrinal. La fe de Abraham está basada, su vida de fe, en Dios. Antes que todo, Abraham tuvo fe en la persona de Dios. Antes que cualquier cosa hiciera él escuchó a Dios, recibió esa revelación de Dios y él caminó de acuerdo a lo que escuchó de Dios. Entonces, la fe estuvo en la persona de Dios. El texto dice que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. No dice que creyó en los milagros, no dice que creyó en aquel, no, que le creyó a Dios. Y Dios le creyó a Dios en lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios en lo que él pudo ver de Dios hacer. Le creyó a Dios en lo que en lo que Dios le reveló a él, que él podía entender de Dios. Le creyó a Dios. Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos, tierra de paganos. Se le había revelado, le había mostrado aquella tierra, lo había llevado por todo lado para que él conociera una tierra que él no sabía que existía, y por ahí lo llevó Dios. Y ahí fue donde Dios le prometió la heredad a él y a quién más, y a su descendencia. Amén. Dios era el que le daba vida, el que llama las cosas que no son como si fueran. Dios le mostró a Abraham a través de aquel recorrido que él le daba eso. Abraham no sabía, ni siquiera sabía para dónde iba cuando salió de Ur.
Y Dios le fue mostrando. Por eso él puso su fe en Dios. Dios había visto el corazón de Abraham. Amén. Y Dios, ¿vale? Y Dios, por eso fue que se reveló a él. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Se sometió. ¿Qué hizo Abraham? Se sometió a esa palabra. ¿Qué hizo Abraham? La guardó, la creyó. Se sometió bajo eso y esperó. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en esa primera parte del versículo que leímos. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarle a los romanos. Abraham se sometió bajo la poderosa mano de Dios, a la palabra que había salido de la boca de Dios, porque no fue que Abraham se la inventó, no, de la boca de Dios. Dios le mostró a Abraham que él existía. Dios se le reveló a Abraham en aquella columna de fuego, en aquella columna que humeaba, donde hizo pacto y pasaba por todos los animales que él le había presentado ahí. Dice que Abraham cayó en un sueño y ahí Dios se mostró a él. Ahí. Entonces Abraham dijo: sí, es cierto, esta voz que yo he escuchado no es una voz que de mi imaginación, porque yo vi aquello. Como eso le fundamentó a Abraham. Lo extraordinario de Abraham es que él creyó que Dios podía dar vida, que Dios daba vida, que Dios llamaba las cosas a existencia. Él se sentaba y contemplaba todo lo que había a su alrededor y él decía: no hay una explicación para dónde salieron los árboles ni nada de eso. Y él dice: no, en la creación yo puedo ver que hay algo superior, y ese superior tiene que ser Dios, que hizo el cielo, que hizo las estrellas. Él me dijo: ve al cielo, cuenta las estrellas. Yo no las podía contar. Él me mostró eso. Amén. Él me lo mostró. La fe de Abraham no se centró nunca en sí mismo. Nunca. Es más, las veces que él, aunque aquí no lo vamos a trabajar, pero las veces que él trató de hacerlo en sus propias fuerzas, todo le salió. ¿Cómo le salió? Mal, fatal. Porque así no era el plan de Dios. Exactamente, no podemos repetir, pero así es. ¿Verdad? Dice: la fe de Abraham no se centra en sí mismo como si él pudiera lograrlo. Es más, ni siquiera era su fe. Es más, él no tenía fe. El que había puesto fe en él fue Dios, cuando Dios se reveló a la vida de Abraham. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Esto es precioso. Él podía por eso entender quién era Dios. Amén. O sea, si Dios, lo que Dios decía era lo que Dios haría o sería. Amén. Por eso Abraham entendió que es Dios el que podía llamar las cosas que no eran a que fueran, ya que fue Dios el que llamó el mundo a existir. Abraham llegó a esa conclusión. Por eso la fe de Abraham estaba basada en Dios. Abraham conoció a Dios también como el creador. Por eso él dijo: no, hombre, es que esto es poderoso. Esta tierra, ¿acaso quién hizo este montón de tierra? Dios. Y él dice que me la va a dar, yo lo voy a creer. Por eso la fe de Abraham no está basada en él mismo. Amén. Vamos a pasar a la otra. Este es el primer punto. La fe de Abraham está basada en ¿quién, hermanos? En Dios. Vamos a leer la otra parte de la palabra, Romanos 4, 18 y 19, para sacar el segundo punto. Dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara.
Vamos a entrar a este punto porque yo creo que usted está pensando. Pasemos la otra. El punto número 2. Abraham tenía fe en el poder de Dios. Ese es el punto número 2. Vamos a entrar a este punto porque yo sé que usted ahí está pensando, pero ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Y qué? ¿No vio? ¿Y qué? Bueno, vamos a entrar en esto. Vamos a hablar un poquitito de esto. Porque esto es un montón de cosas, hermanos. Esto es mucho. Si nosotros hablamos de Abraham, es bueno, la gente escribe y escribe y escribe, ¿verdad? Porque es maravilloso la enseñanza que Dios nos muestra a través de él y cómo él apunta en su vivencia a Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Usted cree así en Dios, usted cree así a Jesús, usted cree así en las promesas. Eso es bueno que usted y yo vayamos preguntándonos hoy, porque esto es para que usted y yo analicemos y no nos quedemos con solo escuchar así que cargue ese varón. No. Esto es para que usted y yo hoy salgamos con algo y nos lo llevemos, que tenemos que vivirlo en nuestra vida diaria. La fe de Abraham estaba fija en Dios. Ya dijimos que la fe de Abraham era en Dios, ¿verdad? Ahora, por eso él creyó esperanza contra esperanza. Vamos a meter un poquitito ahí el bisturí a eso. ¿Qué es eso de esperanza contra esperanza? La palabra esperanza, Pablo la usa mucho en el libro en las cartas de Romanos. Y Pablo la relaciona estrechamente, la palabra esperanza, con fe, aunque esperanza y fe no es lo mismo. La esperanza de la cual Pablo está escribiendo aquí tiene estos dos complementos, estos dos elementos. Uno es el deseo y el otro es la expectativa. Cuando estas dos cosas se juntan, pasémoslo a la otra, chiquito. Cuando estas dos cosas se juntan, se da la esperanza. Pero vean qué tremendo. Dice deseo y expectativa. Yo deseo algo, anhelo algo, porque desear y anhelar son sinónimos. Deseo, anhelo y pongo aquella mirada o aquel deseo, en aquella expectativa en que ya sea que lo voy a lograr, voy a hacer tales y tales cosas para llegar a cumplir ese deseo, ¿verdad? Cuando lo junto se vuelve esperanza. Pero vean que Abraham, dice la palabra ahí, luchó. ¿Cómo es que dice el texto? Es que tengo que preguntarles porque yo los veo medio dormiditos algunos. ¿Cómo es? Tuvo que luchar esperanza contra esperanza. Exactamente. Ok. Vean lo que dice: el anhelo o deseo de algo acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento o realización, eso es la esperanza. Esa es la esperanza. Ahora, ¿qué pasaba con Abraham? Todo a su alrededor, voy a tratar de leer esa palabra porque me cuesta, era desesperanzador. O sea, no había por dónde. Él caminaba por aquí, no había salida. Él caminaba por acá, no se encontraba con otra cosa. No había por dónde. Hermano, póngase un momentito en las sandalias de Abraham en este momento. Póngase ahí un momentito, piense. Dios le había dado una promesa. Les voy a decir, 25 años. Aquí él tiene casi 100. Cuando Dios se le apareció, él tenía 75 años. No le cuenten a nadie. O sea, que él había estado esperando 25 años para ver si acaso se cumplía aquello con lo cual Dios le había hablado y él había creído y él había caminado y él estaba esperando y él se había sometido a esa palabra. Así, con toda la fuerza, como soy yo. ¿Y qué creen? Pregunto, ¿se había cumplido?
no se había cumplido. Entre tanto, el cuerpo de Abraham cada vez se hacía más viejito. El cuerpo de Abraham, tal vez en ese entonces no eran viejitos como usted y yo no los imaginamos, porque parece que esa gente en esos tiempos era muy longeva. Pero la capacidad para poder procrear ya no era la misma. ¿Me doy a entender? Y la matriz de Sara, de ahí aparentemente, desde el primer año que fue al ginecólogo cuando estaban casados, le habían dicho que era estéril, que no podía. Entonces, pareciera que Abraham tuvo que luchar contra esto. Donde él se veía, donde él veía a la doña, se veía a ambos y él decía, qué tortón, qué tortón. Pero Dios me dijo, qué tortón, ¿qué voy a hacer? Pero Dios dijo, pero ¿qué voy a hacer? Ya mi cuerpo ya no funciona. Es más, yo no sé, ya yo no puedo. Pero Dios dijo, pasemos la filmina. Por eso él creyó, esperanza contra esperanza. Dice, ¿por qué creyó contra esperanza? Porque todo lo que había a su alrededor era, leo la palabrita, desesperanzador. Abraham creyó aún así de todos modos. Él creyó conforme a lo que ¿quién había dicho? ¿Quién había dicho, hermanos? Dios. Él le creyó a Dios, aunque él veía su cuerpo. Para el mundo esto es locura. Para el mundo, en el mundo de Abraham y en este mundo y en la iglesia actualmente, esto es locura. Que usted, Dios le hable y que usted se pare firme en una palabra. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos algo muy importante, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos a Cristo. Abraham no tenía nada de eso. Solo la sencilla voz de Dios apacible que le habló y le dijo, usted tendrá una descendencia. Por aquel año yo vendré y Sara tendrá un hijo y le pondrás por nombre y será. Eso era lo único que él tenía, hermanos. Y él en su cuerpo él sabía que no podía. Pero ¿quién era el que había hablado? Pregunto, contéstenme, yo quiero saber quién, hermano. No lo diga con temor. ¿Quién? ¿Y usted cree que Dios puede actuar así en su vida en esta hora? Es que esa es la parte más importante en esta mañana con la enseñanza. Que nosotros podamos creer que Dios de verdad es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que es el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el mismo Dios que está sentado en el trono, que es el mismo Dios donde Jesús, que levantó a Cristo, que es el mismo Dios. Si usted y yo no creemos en esto, estamos bien perdidos, hermanos. Si usted y yo no podemos creer que nuestro Dios es todopoderoso, estamos perdidos. Abraham hacía frente a la realidad y lo entendía. Pero también él se dio cuenta que hay una realidad mayor que suplanta cualquier realidad de la tierra. Esa realidad es la realidad de Dios. Aquí era donde yo había puesto, todo el mundo decía, amén, alabado sea el Cordero, así es, Señor, te glorificamos, usted está por encima. No, nadie, pero Señor, amén. Amén, hermano. Eso es la parte que usted tiene que agarrar hoy. Si usted va a andar, y voy a usar una expresión con respeto, pellejeando su vida cristiana, usted y yo estamos equivocados. Si usted va a andar derrotado, usted y yo estamos equivocados. Porque nuestras realidades, nuestra realidad natural tenemos que casarla con la realidad de Dios. Y cuando usted casa la realidad natural con la realidad de Dios, la de Dios supera cualquier cosa. Aquí va cuñita, aquí va paréntesis.
¿Cómo están nuestros chiquillos? Pero los chiquillos se saben todas las marcas de teléfono, todas las marcas de todos los aparatos. Ellos se saben cómo empiezo, a dónde entro, cómo salgo, qué hago, cómo no lo hago. Pero la palabra ni siquiera saben abrirla. Y cuando la abren, donde ven aquel montón de letras, se pierden. No saben qué es el Antiguo Testamento. Y eso no le toca a la iglesia, le toca a la familia. Gracias, Padre. Eso es lo que hace Abraham. ¿Usted cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos en relación con la palabra? ¿Qué es lo que usted lucha contra esperanza? Abraham creía en un Dios todopoderoso, un Dios que era poderoso para hacer lo que decía que haría, a pesar de que él veía que su cuerpo parecía que no valía nada ya. Sí, Abraham tal vez tuvo que luchar contra el cómo, pero aún aunque luchó contra el cómo lo haría Dios? Nunca flaqueó. Sí, metió la pata, metió las de andar, sí, pero eso no le impidió que se levantara y volviera otra vez a encarrilarse. Eso es otra cosa. Abraham creyó en el poder de Dios, y en este tiempo en el que vivimos necesitamos creer en ese poder, porque nosotros dudamos, somos muy incrédulos. Nosotros no, eso era en el Antiguo Testamento. Pasémoslo, ¿vale? No, eso era en el Nuevo Testamento, cuando Jesús caminaba. No, eso, no. Ahora, disculpe, ahora Dios se manifiesta en una forma diferente. Ahora Dios, Él te respeta tanto que Él está ahí nada más esperando. No, discúlpeme. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Dios es íntegro, de una sola pieza. Él se mantiene igual. Dios es el mismo con Abraham, el mismo con Isaac, el mismo con Jacob, el mismo con Isaías, el mismo con Jesús, el mismo con nosotros. Dios no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Leamos para sacar el punto 3. Ya vimos que la fe de Abraham estaba basada en Dios, que Abraham creía, o su fe era en el poder de Dios. Vamos a leer Romanos 4, 20, 21. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Plenamente convencido. No vaciló. No dudó. Tenía confianza en lo que Dios le había prometido. No fue incrédulo ante lo que Dios le dijo. Aún aunque Sara se hubiera reído. No me estoy riendo. Sí te reíste, le dijo el enviado de Dios. No. Sí. Y que quede claro, sí, ¿verdad? Aunque el cumplimiento de la promesa pareciera imposible. Es que esto yo no sé si usted puede ver esto conmigo. Es que esto es lo que caracteriza a Abraham, hermanos. No es que yo quiero levantar a Abraham. Lo que estamos haciendo es levantando esa parte de esa fe que usted y yo necesitamos para vivir en este tiempo, con todo lo que tenemos. Espérese, ese es el final, ya casi. Falta un puntito y final y nos vamos. Hermano, es que él se mantuvo, ¿me entiende? Me explico. Es que Abraham, a pesar de todo, a pesar de que le dolía, a pesar de que no podía, a pesar de que no entendía, a pesar de que entró en crisis, a pesar de que entró en depresión, siempre se levantó, siempre cobró ánimo, siempre exaltó al Señor, siempre volvió de nuevo al Señor. Nunca lo vemos a Abraham en ningún momento de la palabra agarrándose para atrás, ni siquiera rasgándose las vestiduras, ni siquiera eso. No lo vemos quejándose. Él, cuando se queja, va y le dice: Señor,
No sé si usted ha leído. Pero ¿cómo? Le dice. ¿Cómo es que yo no tengo prole? Le dice. ¿Y cómo es que un criado mío es el que va a heredar? Esa fue la queja de él. ¿Pero dónde fue? ¿A dónde? A donde el Señor. No lo vemos a él. Ahí lo vemos íntegro, firme. Pasémoslo, ¿vale? Punto 3. Abraham tenía fe en lo que Dios le había prometido. Abraham tenía fe en lo que Dios le había prometido, en las promesas. No dudó, no fue incrédulo, no vaciló, no dudó, no titubeó. En eso, en lugar de hacer eso, se fortaleció en fe. En lugar de, ay, es que me duele, ay, es que siempre me pasa a mí, es que ¿qué estaré pagando yo? Es que ¿por qué se me vinieron todas las vacas flacas? Así somos nosotros. En lugar de hacer eso, se fortaleció en fe. En fe. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dice ahí el texto. El texto lo que dice es, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios. Esa fue la forma. Esa fue la forma. ¿Cuál fue la forma? Le dio la gloria a Dios en todo lo que él estaba viviendo. Manos al corazón. Reflexión, qué tortón. A veces yo no soy así. Buena para quejarme, buena para refunfuñar, pero para darle la gloria al Señor, solo en lo que me sale bien, en lo que me sale mal no. Ay, siempre a mí, parezco chiquita. Cuidado, hermanos. Vean a Abraham, está en la peor crisis de su vida. Es que y eso que no hemos hablado de la presión de grupo, ni la vamos a hablar, ¿verdad? La presión de grupo. ¿Usted cree que Abraham no tuvo presión de grupo? ¿Usted sabe lo que es presión de grupo? Claro que nosotros lo conocemos al de dicho. Y los que se casan y no tienen hijos, ay, pero ¿por qué usted no tiene hijos? Y cuando va a tener, ya se le pasó. Ay, ¿cómo es posible? Y esa presión. ¿Usted cree que Abraham no tenía presión? Claro. Y oiga, y peor de lo que leí, dice un autor ahí, y peor cuando Abraham decía cómo se llamaba él, porque venían los viajeros y pasaban por el campamento de Abraham, y como Abraham tenía pozos y todo, venían con sus animales a tomar agua y pase. Y disculpe, señor, usted, ¿cuál es su nombre? Muy gentil, gracias por ayudarnos. Mi nombre es Abraham. Oh, qué buen nombre tiene usted, señor Abraham. Padre de multitudes. Significa que usted tiene una gran prole, una gran familia. ¿Por qué usted no llama a sus hijos y para conocerlos, y a sus nietos y a su descendencia? Porque todo esto me imagino que va a ser de ellos. ¿Y usted qué cree que tenía que hacer Abraham? Vea, yo me llamo Abraham, ¿sí? El Dios en el que yo creo me dio este nombre, y yo creo en ese Dios creador. Pero por este momento Él me prometió un hijo y me dijo que me iba a dar descendencia. Todavía no ha llegado el momento de Él. Él dijo que llegaría, pero yo no sé cuándo. Solamente estoy esperando. ¿Usted contestaría así? Usted se taca a llorar y le entra la crisis y empieza jamás. Ay, qué lindo me salió esta historia, papá, me encantó. Eso lo leí de un autor, no me acuerdo porque todo es en inglés y yo no sé leer los nombres. Pero ese autor contaba, dice, imagínese cuando los viajeros llegaban, decía, y le preguntaban el nombre y él tenía que decir que era padre de multitudes y no tenía nada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Pero Abraham no dudó. Se fortaleció en fe, dice la palabra. ¿Y cómo es que se fortaleció? Pasémoslo, ¿vale?
¿Cómo lo hizo? Dando gloria a Dios, lo cual equivale a atribuir al Señor la gloria que se le debe dar en todo. Entonces, cada vez que Abraham se veía, le preguntaban, él decía, no importa, yo le doy gloria, él sí sabe cuándo, él sí sabe cómo, él sabe cómo lo va a hacer, yo solo espero, yo sí sé que mi Redentor vive y que yo voy a ser levantado, yo sí sé que él lo que dijo lo cumple porque yo he visto su poder, es más, su poder me rodea, es más, su poder lo puedo ver aquí en las montañas, en esta tierra que ya me la dio, ya yo la pisé, ya yo la conocí, él me dijo que yo me moriría, pero que mi descendencia tomaría esta tierra en posesión. Yo le creo a Dios y se fortaleció declarando lo que Dios era para él. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted en la crisis? ¿Qué hago yo en la crisis? Él estaba plenamente convencido de que podía creer. Su expectativa y su esperanza estaban en Dios. Él solo estaba esperando a Dios. Él no estaba esperando en nadie más. Deuteronomio 7:9 dice que Abraham, bueno, no dice de Abraham, pero dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación en generación. Abraham dice: él hizo pacto conmigo. Él hizo pacto conmigo y él va a cumplir. Yo me tengo que mantener firme porque yo no sé en qué momento él va a venir y va a cumplir este pacto y yo tengo que estar listo para esto. Amén. Amén. Esto me encanta. Esto me gusta. Esto me gusta de Abraham. Yo aprendo demasiado de Abraham. Ok, me gusta, papá, esto. Me gusta saber que eso es lo que usted quiere de mí. Vamos al último punto, a la última parte. Pasémoslo. Ale, vamos a leer el último parte del texto para ir concluyendo y vamos a terminar adorando al Señor. Dice: y esto de que se le tomó en cuenta, o sea, ¿a quién? A Abraham. ¿Qué se le tomó en cuenta? Su fe se le tomó como justicia. No se escribió solo para Abraham. Vean qué lindo Pablo. Vean qué lindo Pablo. Pablo se trae, a mí me encanta, porque Pablo se trae todo aquello de la parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo desmenuza en una forma deliciosa aquí. Y él dice, él viene con toda una conclusión para los lectores de la carta a los romanos, pero para el lector que lee Romanos también, o sea, para nosotros. Y él dice, me encanta porque es que Dios no hace acepción de personas. Eso no era solo para Abraham, eso es también para nosotros. Si no también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Y sigue diciendo ahí el versículo. Dice: pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado por muerte por nuestros pecados y resucitó para justificación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que si nuestra fe, nosotros trasladamos esa fe a creer así en Jesús, a vivir así a Jesús, nuestra fe le va a agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Su vida le va a agradar a Dios. Su vivencia le va a agradar a Dios. Aunque usted y yo nos equivoquemos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aunque usted y yo nos equivoquemos. Entonces, esto nos lleva, vamos a ver, ¿qué pasa con los que siguen las pisadas o los que estamos ahí con la lupa? Pasemos la lámina, ¿vale? Con los que estamos ahí con la lupa para seguir las pisadas de Abraham.
Entonces dice ahí que nuestra fe será contada a nosotros por justicia, del mismo modo que fue la fe de Abraham, porque nosotros, tanto como él, estamos bajo la gracia. Cuando a Abraham Dios se le reveló, la ley no existía, hermanos. ¿Cuándo fue puesta la ley? ¿Con quién? Con Moisés. ¿Y quién es primero que Abraham o Moisés? Abraham. O sea, por eso si usted, ahí los que les gusta ahí, ¿verdad? Que por eso dice el versículo 4:12. El 4:12 dice, sigamos, es que ya soy ronca. Sigamos, ¿cómo es que dice? Déjenme verlo. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser incircunciso. Todo esto que hemos visto de Abraham fue bajo la gracia de Dios. No había, aunque él hubiese tenido un pacto, porque el pacto, lo único que Dios hizo con Abraham en el pacto fue que él quería ver en el cuerpo de Abraham una señal de pacto para que Abraham, cada vez que viera su cuerpo y veía aquella señal de la circuncisión, él se acordara que estaba en pacto con Dios. Por eso era la señal de pacto, y esperara a que se cumpliera el pacto. Amén. Pero nosotros, igual que Abraham, tenemos la misma oportunidad de caminar demostrando la misma oportunidad de demostrar con nuestras vidas en quién hemos creído. Amén. En quién usted y yo hemos creído. Nuestras vidas, así como Abraham lo reflejaba cuando le preguntaban, cuando vino el hijo también, todo eso. ¿Ustedes no creen que Abraham no fue testimonio para aquel montón de siervos que él tenía? Claro. Ustedes dicen, no, mi amo está esperando. Dicen, se reunían en la cocina. Dicen, mientras hacían esas tortas. Uy, yo espero que Dios me dé esas tortas. Me encanta esas. Yo nunca he probado, pero yo oigo esas tortas de flor de harina, decían ellos. Mientras estaban ahí, dice mi amo que se le apareció Dios. Dice mi amo que él está esperando porque Dios, ese Dios de Abraham, así le decían, el Dios de Abraham le dijo que le va a dar un hijo y le dijo que a través de ese hijo iba a tener un montón de descendencia. Todo esto donde hemos caminado. Y le decía aquella, ay sí, mira, estoy cansada de caminar tanto, armar y desarmar la tienda y hacer la cocina otra vez. Y yo, sí, pero mi ama ya está muy viejita. Sí, pero ellos están esperando la promesa. Qué lindo, ¿verdad? Uno se ríe, podemos hacer chistes, pero esto es realidad, hermano. Esto es realidad. Y esto a usted y a mí nos debe afirmar. Dios quiere contar en nosotros con este tipo de fe, hermano, hermana. La fe de Abraham es increíble, hermanos. Les voy a leer aquí un pedacito para pasar a una de las últimas filminas. Nos faltan creo que 2. Déjenme ver. Pasemos la otra, Ale. Ajá. Abraham creyó en lo que Dios le había revelado. Esto, y caminó en esta verdad y caminó toda su vida así, hermanos. Es que eso es lo que a mí me gusta de él. Eso es lo que yo he aprendido. Él caminó así. Nosotros estamos llamados a esto, hermanos. Dios nos está llamando en este tiempo. ¿Por qué creen que Jesús dice? ¿Por qué creen que Jesús dice? ¿Y será que en los últimos días hallará fe en la tierra? Habrá gente que mostrará porque no en las palabras, es con la vida. Y Abraham lo mostró con su vida, con su vivencia en el Dios en el que él creía. Amén. Esa es la gran diferencia. Por eso la fe de Abraham es una fe asombrosa. Les digo, no tenía una Biblia que leer, le cuento. Solamente tenía la sencilla promesa de Dios. Eso fue lo único que él tenía. Les sigo contando. Casi estuvo solo como creyente. No tuvo una iglesia,
hermanos que lo animaran, hermanos que oraran por él, hermanos que le dijeran, no, no se preocupe, venga, yo lo apoyo, hagamos cadena de oración. No, no había nada de eso. No había nada de eso. No había culto. No había nada de eso. Al contrario, él estaba rodeado de paganos, de incrédulos que se burlaban, que le decían cosas, que se mofaban de él, que le decían, según vos, ¿no viste la cantidad de años que han pasado? ¿Y dónde está ese Dios diciéndote, cumpliendo lo que dijo que te iba a dar? No había nada de eso. Eso era lo que él vivía. No podía mirar hacia el pasado, fijándose en la historia de hombres de fe, porque no habían. Él era uno de los primeros que estaba haciendo historia sobre la fe. ¿O usted creía que habían? Fijándose en la historia de los hombres de fe, porque de hecho él estaba ayudando a escribir esa historia. Pero ¿saben qué, hermanos? A pesar de todo esto y de lo que podamos decir, ¿saben qué? Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Eso es lo único con lo que usted y yo nos tenemos que quedar hoy. Abraham le creyó a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto de la fe de Abraham? Para que luego podamos traérnosla a nuestras vidas aún más. Sencillo. Cuando Dios le dijo algo a Abraham, Abraham lo creyó. ¿Usted qué está creyendo? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Por dónde nos está llevando el Señor? ¿Por dónde? ¿Qué ha sido lo último que Dios le ha hablado? ¿Le habla a Dios? ¿Usted encuentra a Dios? ¿A dónde buscamos a Dios? ¿A dónde? ¿Va usted a la Biblia? ¿Tiene tiempos devocionales? ¿Viene a la iglesia? ¿Está en un mismo sentir o está pensando en otras cosas? Porque Abraham es sencillo. Dios le habló y él creyó. Aun si era contrario a la razón humana. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a tener un hijo cuando ya él no estaba para engendrar hijos. Aún si salía de eso, pero si Dios le decía, él lo creyó. Abraham le creía a lo que Dios decía, aún si entraba en conflicto con la prueba de sus sentidos. ¿Ok? Aún si los sentidos le decían otra cosa, Abraham, ¿qué hizo Abraham? Siguió creyendo. Porque ¿quién era el que le había hablado a él? Dios. Dios era el que le había hablado. Tal vez tuvo problemas para entender cómo cumpliría el Señor su palabra, pero se rehusó a abandonar su fe en Dios. Tal vez él no sabía cómo, pero él dijo, yo le creo a Dios y punto. Amén. Y otra cosa, perseveró en su fe y basó su vida en esa fe. ¿En qué está basando usted y en qué estoy basando yo mi vida? ¿En qué estamos basando nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el motor que nos mueve día tras día? Porque si estas cosas usted las oye y usted mañana se levanta como se levanta Snoopy, refunfuñando porque es lunes, déjeme decirle, mejor no hubiera venido a la iglesia. Sí, porque si usted se levanta mañana refunfuñando como Snoopy, que pereza, que tengo que levantarme y tengo que madrugar y todo el día trabajando hasta las 5 y tengo que llegar a la casa a hacer más que oficio pero así no es Abraham, no es lo que aprendimos hoy, que espero que estemos aprendiendo. ¿Está aprendiendo usted, hermano? Usted está llevándose algo hoy, ya tiene ahí su provisión para llevarse. ¡Qué dicha! Hermanos, la fe de Abraham no fue con palabras vacías. La fe de Abraham se expresó en una vida. ¿Cómo se está expresando